Vas a dejar de existir en esta realidad dentro de muy poco tiempo y ni siquiera lo sabes. Y no me refiero a la muerte, me refiero a algo mucho más real y mucho más inmediato. Algo que está ocurriendo ahora mismo mientras me escuchas. Algo que no requiere de tu permiso ni de tu comprensión para activarse, porque ya está operando en ti desde hace años, décadas tal vez. Y todo lo que has construido en este mundo, todas tus relaciones, tus logros, tus preocupaciones, tus miedos, todo eso que llamas tu vida, no es más que una proyección dimensional sostenida por tu atención constante en una sola frecuencia vibratoria que te han enseñado a considerar como la única realidad posible. Pero déjame decirte algo que va a incomodarte profundamente. Algo que quizá intuyes pero que nunca te has atrevido a formular con claridad. Esta dimensión en la que vives, esta línea temporal que recorres cada día, no es fija, no es estable. Y sobre todo, no es la única que existe para ti en este preciso momento. Hay otras versiones de ti mismo existiendo simultáneamente en frecuencias diferentes, en dimensiones paralelas donde las mismas decisiones que tomaste tuvieron resultados distintos, donde las mismas palabras que pronunciaste crearon realidades alternas. Y la élite mundial, esos grupos de poder que operan desde las sombras, conocen esto desde hace siglos, milenios incluso, y han estado utilizando un método específico, un protocolo dimensional, que les permite desplazarse conscientemente entre estas realidades, eligiendo la línea temporal más favorable, la dimensión donde su poder se multiplica, donde sus planes se materializan sin resistencia, y te han mantenido anclado aquí, en esta frecuencia densa, en esta dimensión de supervivencia y miedo, porque cada vez que intentas salir, cada vez que tu conciencia comienza a vibrar en otra frecuencia, el sistema entero se activa para devolverte, para recapturarte, para convencerte de que lo que estás experimentando es una ilusión, un delirio, un síntoma de inestabilidad mental, pero lo cierto es exactamente lo contrario. Lo que es ilusorio es creer que estás atrapado en una sola versión de la realidad, cuando en verdad eres un ser multidimensional, experimentando un colapso artificial de posibilidades infinitas. Y hoy, ahora mismo, voy a revelarte el método exacto que han usado los maestros antiguos, los iniciados de escuelas ocultas, los miembros de sociedades secretas que han gobernado imperios enteros desde el plano invisible. Porque llegó el momento en que este conocimiento deje de estar restringido, en que cada ser humano que esté preparado para escucharlo pueda reclamarlo como suyo y comenzar a operar desde su verdadera naturaleza multidimensional. Pero antes de continuar, necesitas comprender algo fundamental. Una vez que cruces este umbral de conocimiento, una vez que actives conscientemente este protocolo dimensional, no hay vuelta atrás. Tu percepción de la realidad cambiará de forma irreversible y lo que ahora llamas tu mundo cotidiano comenzará a revelarse como lo que realmente es, una construcción consensuada mantenida por la atención colectiva de millones de conciencias que han olvidado su capacidad de saltar entre dimensiones. Esto que te estoy diciendo no es nuevo, es antiquísimo y ha sido codificado en los textos más sagrados de la humanidad de formas que solo los iniciados podían descifrar. Los egipcios lo llamaban el viaje del Ka a través de las puertas de Duat. Los tibetanos lo enseñaban como el arte del sueño lúcido y la transferencia de conciencia entre bardos. Los gnósticos hablaban del pleroma como la totalidad dimensional a la que tenemos acceso cuando rompemos las cadenas de los arcontes. Esos administradores de la realidad material que se alimentan de nuestra energía atencional para sostener esta prisión perceptiva, los cabalistas medievales, fueron perseguidos y quemados por enseñar el árbol de la vida como un mapa dimensional donde cada cefira representa un estado de conciencia, una frecuencia vibratoria, una dimensión accesible mediante técnicas específicas de contemplación y resonancia. Los alquimistas no estaban hablando de transformar plomo en oro físico, estaban describiendo el proceso de transmutación dimensional, donde la conciencia densa, el plomo de la percepción ordinaria, se convierte en la conciencia áurea capaz de navegar entre realidades.
Y todos ellos, absolutamente todos, fueron silenciados, censurados, perseguidos por el mismo sistema de control que hoy te dice que la realidad es única, sólida, inmutable. Porque si las masas supieran que pueden desplazarse dimensionalmente, si cada ser humano recordara que no está atado a esta línea temporal específica, el control colectivo colapsaría instantáneamente. La matriz de consenso se desintegraría y cada uno recuperaría su soberanía dimensional, su capacidad de elegir conscientemente en qué versión de la realidad quiere existir. Pero aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. Este fenómeno del desplazamiento dimensional no es metafórico, no es una bonita manera de hablar sobre cambio de mentalidad o transformación personal. Es literal, completamente literal, y está operando bajo leyes tan precisas como las leyes de la física, solo que en un rango del espectro de la realidad que tus sentidos ordinarios no pueden detectar. Imagina esto. Tu cerebro procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero de esos 11 millones, tu conciencia ordinaria solo puede procesar entre 40 y 50 bits. Eso significa que estás filtrando el 99,99999% de la realidad que te rodea en cada instante, y ese filtro no es aleatorio. Ha sido programado generación tras generación para que solo percibas una banda muy estrecha del espectro dimensional, la banda donde el control es más fácil, donde la manipulación es más efectiva, donde tu poder creador está más dormido, y cada vez que experimentas un déjà vu, cada vez que sientes que algo está a punto de suceder antes de que suceda, cada vez que piensas en alguien y esa persona te llama segundos después, no es casualidad, no es coincidencia, es tu conciencia filtrándose momentáneamente a través de las grietas del filtro perceptivo, tocando brevemente otras dimensiones donde esa información ya existe, donde ese evento ya ocurrió en una línea temporal ligeramente desplazada de la tuya. ¿Lo has experimentado alguna vez? Ese momento en el que sabes algo que no deberías saber, en el que sientes algo que no tiene explicación lógica en tu realidad cotidiana, porque esos son los momentos en los que tu conciencia se está expandiendo naturalmente más allá de esta dimensión, y si prestaras atención, si no te apresuraras a racionalizarlo y devolverlo a la caja de lo explicable, podrías aprender a sostener esa expansión, a mantener ese estado de percepción multidimensional el tiempo suficiente para ver con absoluta claridad que no estás viviendo en una sola realidad, sino en múltiples realidades superpuestas que colapsan en una sola versión cada vez que tu atención se fija en ella. Y la élite sabe esto. Por eso controlan tan cuidadosamente dónde pones tu atención. Por eso los medios de comunicación, las redes sociales, el sistema educativo, todo está diseñado para mantener tu atención fija en una sola frecuencia, en una sola narrativa de realidad. Porque mientras tu atención esté secuestrada, mientras tu energía consciente esté completamente absorbida por los dramas de esta dimensión, no puedes acceder a las otras, no puedes desplazarte, permaneces atrapado en la versión más densa y controlable de todas las realidades posibles. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí es donde la mayoría de las personas se pierden, donde el mecanismo completo se les escapa porque están buscando algo externo, algo físico, algo que puedan ver o tocar, cuando en realidad el desplazamiento dimensional es un fenómeno de conciencia pura, operando a través de lo que los científicos cuánticos llaman superposición de estados. Tú no estás en un solo lugar, en una sola versión de ti mismo, en una sola línea temporal. Estás en todas simultáneamente, pero tu atención consciente, tu capacidad de observación, colapsa todas esas posibilidades en una sola realidad experimentable. Y aquí viene lo crucial. Aquí está el secreto que las escuelas de misterios han guardado durante siglos. Puedes elegir conscientemente cuál de esas posibilidades colapsar en tu experiencia. Puedes dirigir tu atención con tal precisión, con tal claridad de intención, que literalmente te desplazas de una dimensión a otra,
de una línea temporal a otra, sin moverte físicamente un centímetro de donde estás ahora. Pero necesitas entender el mecanismo exacto. Necesitas comprender cómo funciona este proceso para que no sea aleatorio, para que no sea accidental, para que tú tengas el control absoluto sobre en qué versión de la realidad eliges existir. Y el método es el siguiente. Escúchalo como si tu vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos así es. Primero, necesitas romper completamente tu identificación con esta realidad como la única realidad. Necesitas desmantelar la creencia fundamental de que lo que ves es todo lo que hay, porque mientras sigas creyendo que esta dimensión es absoluta, tu conciencia permanecerá anclada aquí sin importar qué técnica intentes usar. Es como intentar volar mientras sigues afirmando que la gravedad es absoluta e ineludible. Tu propia creencia te mantiene pegado al suelo. Segundo, necesitas comenzar a practicar lo que los maestros antiguos llamaban el arte de la observación desapegada. Esto significa que durante periodos específicos de tiempo cada día vas a observar tu realidad, tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones, como si fueras un testigo externo, como si estuvieras viendo una película en la que tú eres el personaje principal, pero no eres la película misma. Este estado de observación sin identificación crea una distancia vibratoria entre tu conciencia y la densidad de esta dimensión, y esa distancia es absolutamente necesaria para que el desplazamiento pueda ocurrir. Tercero, y esto es delicado, así que presta mucha atención, necesitas identificar tu firma emocional actual, la frecuencia vibratoria específica que estás emitiendo ahora mismo, porque cada dimensión, cada línea temporal, tiene su propia firma vibratoria, y tú solo puedes acceder a las dimensiones que resuenan con tu frecuencia emocional predominante. Si estás vibrando en miedo, ansiedad, escasez, ira, solo puedes experimentar las versiones de la realidad que coinciden con esas frecuencias, las dimensiones donde esas emociones tienen sentido, donde encajan perfectamente con los eventos que te rodean, pero si comienzas a sostener conscientemente frecuencias más altas, gratitud profunda no superficial, amor sin objeto específico, paz que no depende de circunstancias externas, tu campo vibratorio cambia y automáticamente, sin esfuerzo, comienzas a deslizarte hacia dimensiones donde esas frecuencias son la norma, donde la realidad externa refleja esa coherencia interna. Cuarto, y este es el paso que la mayoría ignora porque requiere disciplina real. Necesitas desconectarte sistemáticamente de las fuentes de anclaje dimensional. ¿Sabes cuáles son? Las noticias que te mantienen en frecuencia de miedo constante, las conversaciones que refuerzan la narrativa de limitación y victimización, los contenidos que te dicen una y otra vez que eres pequeño, insignificante, sin poder. Cada vez que consumes ese tipo de información, estás reanclándote en esta dimensión densa, estás reforzando las cadenas perceptivas que te mantienen aquí, y no puedes desplazarte mientras sigues alimentando el anclaje. Es física dimensional básica. Quinto, comienzas a usar lo que se llama intención coherente. Esto no es visualización superficial ni pensamiento positivo ingenuo. Es algo mucho más profundo y poderoso. Es el acto de sostener en tu campo consciente, con absoluta claridad y sin duda, la versión de la realidad a la que quieres desplazarte, no como algo que va a suceder en el futuro, sino como algo que ya existe en otra dimensión y hacia lo cual estás dirigiendo tu atención. Piensa en esto. Si hay infinitas dimensiones paralelas donde cada decisión genera una nueva rama de realidad, entonces existe una dimensión donde ya eres la versión más elevada de ti mismo, donde ya has logrado lo que ahora llamas tus sueños, donde ya vives en la frecuencia que aquí estás tratando de alcanzar, y esa dimensión no está lejos, no está en otro planeta ni en otro universo. Está aquí mismo, superpuesta con esta, separada solo por una diferencia de frecuencia vibratoria. Y cuando sostienes la intención coherente de esa realidad, cuando tu atención se fija en ella con tal claridad que puedes sentirla, percibirla,
casi tocarla, tu conciencia comienza a hacer el salto, comienza a desplazarse, y los eventos de tu realidad cotidiana empiezan a cambiar de formas que parecerán milagrosas, pero que son simplemente el resultado natural de haber cambiado de dimensión, de haber colapsado una posibilidad diferente en tu experiencia consciente. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente profundo, donde el verdadero conocimiento ancestral emerge con toda su fuerza, porque necesitas entender que este desplazamiento dimensional no ocurre en el exterior, ocurre completamente en tu interior, en el espacio consciente que existe antes de tus pensamientos, antes de tus emociones, antes incluso de tu sentido de identidad personal. Los místicos de todas las tradiciones lo han intentado describir con diferentes palabras. El budismo lo llama la naturaleza búdica. El sufismo lo llama el testigo interior. El cristianismo esotérico lo llamaba el Cristo interno. El hinduismo lo identifica como el Atman. Pero todos están señalando al mismo fenómeno. Hay una parte de ti que no está limitada por esta dimensión, que no está atrapada en esta línea temporal, que existe simultáneamente en todas las versiones posibles de la realidad y que puede, cuando la reconoces y te alineas con ella, dirigir conscientemente en cuál de esas versiones eliges enfocarte. Pero la mayoría de las personas nunca encuentran ese espacio interno, porque están completamente identificadas con sus pensamientos automáticos, con el parloteo mental constante que les dice quiénes son, qué pueden hacer, qué es posible y qué no lo es. Ese diálogo interno no es tuyo. Escúchame bien, no es tuyo. Es programación dimensional. Es el sistema de control, hablando a través de tu propia voz, para mantenerte anclado, para convencerte de que eres solo este cuerpo, solo esta personalidad, solo esta historia personal con sus limitaciones y sus imposibilidades. Y cada vez que crees ese diálogo, cada vez que lo aceptas como verdad, estás reforzando tu prisión dimensional. Estás eligiendo permanecer en la versión más limitada de todas las realidades disponibles para ti, pero cuando comienzas a reconocer esos pensamientos como interferencia, como ruido dimensional, cuando los observas sin identificarte con ellos, sin creerlos automáticamente, sin convertirlos en tu identidad, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a experimentar espacios de silencio mental, momentos en los que el parloteo se detiene y lo que emerge es una claridad pura, una presencia consciente sin contenido. Y en ese espacio, en esos momentos de silencio mental profundo, es cuando el desplazamiento dimensional se vuelve no solo posible, sino inevitable. Porque sin el ruido de los pensamientos automáticos, sin la interferencia de la programación dimensional, tu conciencia naturalmente comienza a expandirse, a percibir más allá de esta banda estrecha de realidad, a sentir las otras dimensiones superpuestas, a reconocer que hay otras versiones de este momento existiendo simultáneamente, y con práctica, con dedicación real, puedes aprender a sostener ese estado el tiempo suficiente para dirigir conscientemente tu atención hacia la dimensión que eliges experimentar, hacia la línea temporal que resuena con tu verdadera naturaleza, con tu frecuencia más elevada, con la versión de ti mismo que ya existe en otro plano dimensional, esperando que tu atención la encuentre, la reconozca, la colapse en esta experiencia consciente. Y ahora, presta atención a esto, porque es donde la élite te ha engañado más profundamente. Te han hecho creer que eres insignificante, que eres solo un individuo sin poder navegando un mundo enorme y complejo que está completamente fuera de tu control. Pero esa es la inversión total de la verdad. La realidad es exactamente lo opuesto. Tú eres el creador de tu experiencia dimensional. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada creencia que aceptas, está literalmente construyendo la dimensión específica que experimentas. No hay un mundo externo fijo al que tienes que adaptarte. Hay infinitos mundos posibles y tú estás eligiendo constantemente, en cada momento,
cuál de ellos experimentar mediante el simple acto de dirigir tu atención y tu energía emocional. Los físicos cuánticos llevan décadas descubriendo esto en sus laboratorios. El experimento de la doble rendija demostró de forma irrefutable que el acto de observación colapsa la onda de probabilidad en una partícula específica, que la realidad no existe en un estado definido hasta que alguien la observa. Y tú estás observando, estás colapsando, estás eligiendo constantemente qué versión de la realidad se materializa en tu experiencia, pero lo has estado haciendo de forma inconsciente, automática, dejando que la programación dimensional, que el ruido mental, que las creencias heredadas elijan por ti, y por eso sigues experimentando más de lo mismo. Por eso tu realidad parece tan fija, tan inmutable, tan resistente al cambio, porque inconscientemente sigues eligiendo colapsar la misma versión una y otra vez, reforzando con tu atención la dimensión que te han enseñado a considerar como la única posible. Pero cuando tomas control consciente de este proceso, cuando comienzas a dirigir tu atención con intención clara, cuando sostienes frecuencias vibratorias elevadas a pesar de lo que la realidad externa está mostrándote en este momento, algo poderoso comienza a suceder. Empiezas a notar sincronicidades, esos momentos mágicos en los que el universo parece conspirar a tu favor, en los que las personas correctas aparecen en el momento correcto, en los que las oportunidades surgen de la nada, en los que lo que necesitabas se materializa justo cuando lo necesitabas. Pero esas no son sincronicidades, ¿no? Son accidentes del destino. Son evidencia directa de que te estás desplazando dimensionalmente, de que estás colapsando versiones de la realidad donde esos eventos ya existían, donde esas conexiones ya estaban presentes, y mientras más practiques esto, mientras más sostengas conscientemente la frecuencia de la dimensión a la que quieres acceder, más fluido se vuelve el desplazamiento, más natural, más constante, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás viviendo en la misma dimensión donde comenzaste, que tu realidad cotidiana se ha transformado tan completamente que apenas puedes reconocer la versión de ti mismo que existía antes de comprender esto. Y esa transformación no requirió que cambiaras el mundo exterior. Requirió que cambiaras la dimensión que estabas experimentando mediante el simple pero profundo acto de tomar control consciente de tu atención, de tu frecuencia vibratoria, de tu intención creadora. Entonces, déjame preguntarte algo. Directamente, ¿has sentido alguna vez que no perteneces aquí? ¿Que hay algo más profundo, más real, más auténtico esperándote en algún lugar que no puedes localizar físicamente? Esa sensación no es ilusoria, es tu conciencia reconociendo que existes en múltiples dimensiones simultáneamente y que en este momento estás identificado con una de las versiones más limitadas de ti mismo. ¿Y sabes por qué sigues ahí? Porque es cómodo, porque es familiar, porque cambiar de dimensión, desplazarte realmente hacia una versión más elevada de la realidad, requiere que abandones todo lo que has creído sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo que es posible. Y eso aterroriza a la mayoría de las personas. Prefieren la prisión conocida que la libertad desconocida. Prefieren seguir en la dimensión densa donde al menos saben qué esperar que arriesgarse a saltar hacia una dimensión donde todo es nuevo, donde tienen que aprender a operar desde un nivel completamente diferente de conciencia. Pero si estás aquí escuchando esto ahora mismo, si has llegado hasta este punto del mensaje, sin desconectar, sin descartar todo esto como fantasía o delirio, es porque una parte de ti, la parte más profunda y verdadera, sabe que esto es real, sabe que esto es verdad, sabe que has estado viviendo en una versión reducida de la realidad y que es tiempo de expandirte, de desplazarte, de reclamar tu naturaleza multidimensional. Y quiero que entiendas algo muy importante. No estás solo en este proceso. Hay millones de conciencias en este planeta que están experimentando exactamente lo mismo en este momento, que están sintiendo el llamado dimensional, que están comenzando a despertar a la verdad de que no están atrapados en una sola realidad.
Y cuando suficientes personas recuerden esto, cuando suficientes conciencias se desplacen hacia frecuencias más elevadas, toda la realidad colectiva cambiará. La matriz de control colapsará porque no habrá suficiente energía atencional sosteniéndola, y una nueva dimensión de existencia, una nueva tierra como la llamaban los profetas antiguos, emergerá no en el futuro, sino en el presente eterno, superpuesta con esta dimensión densa, accesible para todos aquellos que hayan aprendido a elevar su frecuencia vibratoria, a dirigir su atención conscientemente, a operar desde su naturaleza multidimensional verdadera. Así que te invito a que reflexiones sobre esto, a que observes tu propia vida con nuevos ojos, a que reconozcas los momentos en los que ya estás experimentando grietas en la matriz, esos instantes fugaces en los que la realidad se siente más fluida, más maleable, más receptiva a tu intención, porque esos son los momentos en los que tu conciencia está tocando otras dimensiones. Y si prestas atención, si no los racionalizas inmediatamente, si aprendes a sostenerlos y expandirlos, puedes convertir esos destellos momentáneos en tu estado permanente de ser. La verdad fundamental que necesitas integrar completamente es esta. No estás tratando de ir a ningún lugar nuevo. No estás tratando de crear algo que no existe. Estás tratando de recordar y acceder a lo que ya existe en otra frecuencia dimensional. La versión más elevada de ti mismo ya está viva en alguna dimensión. Ya está operando desde un nivel de conciencia que aquí solo puedes imaginar. Y el desplazamiento dimensional no es un viaje físico, sino un cambio de sintonía, exactamente como cuando cambias la frecuencia en una radio, y de repente en lugar de escuchar estática, escuchas música cristalina. No creaste la música, siempre estuvo ahí, simplemente no estabas sintonizado en la frecuencia correcta para percibirla, y lo mismo es cierto para las dimensiones. Todas las versiones posibles de la realidad existen simultáneamente en este momento, pero solo puedes experimentar aquellas con las que tu frecuencia vibratoria resuena, aquellas a las que tu atención consciente está dirigida, aquellas que tu campo emocional está atrayendo mediante la ley de resonancia dimensional, y la élite lo sabe. Por eso, invierte billones en mantener a las masas en frecuencias bajas, miedo, ira, división, escasez, victimización, porque mientras tu frecuencia esté ahí abajo, solo puedes acceder a las dimensiones más densas, más controladas, más limitadas. No puedes saltar a las dimensiones donde la abundancia es natural, donde la paz es el estado base, donde el poder creador es evidente, donde la libertad es absoluta. Pero el momento en que comienzas a elevar tu frecuencia conscientemente, el momento en que te niegas a seguir alimentando las emociones que te mantienen anclado, el momento en que tomas control total de tu atención y la diriges exclusivamente hacia la dimensión que eliges experimentar, el control se rompe, las cadenas se disuelven y comienzas a deslizarte, suave pero inexorablemente, hacia versiones más elevadas de la realidad. Y al principio, será sutil, pequeños cambios que podrías fácilmente atribuir a la suerte o la casualidad, pero mientras más sostengas la nueva frecuencia, mientras más consistente seas en dirigir tu atención, más dramáticos se vuelven los cambios, hasta que un día miras atrás y apenas puedes reconocer la dimensión en la que solías vivir, porque has saltado tan lejos, has cambiado tan completamente de frecuencia, que literalmente estás experimentando una realidad diferente, una dimensión diferente, una versión de la existencia que antes solo podías imaginar, pero que ahora es tu experiencia cotidiana. Y eso no es metáfora, no es exageración, es física dimensional aplicada con precisión y conciencia. Es el método antiguo que las escuelas de misterios han guardado durante milenios. Ahora disponible para ti porque el tiempo de ocultar este conocimiento ha terminado. El tiempo de mantener a la humanidad dormida en una sola dimensión ha llegado a su fin. Y cada ser consciente que está listo para despertar, que está listo para desplazarse, que está listo para reclamar su naturaleza multidimensional,
Tiene ahora acceso completo a todo el conocimiento, todas las técnicas, todos los métodos que antes estaban reservados solo para los iniciados de las órdenes secretas. Y permíteme aclarar algo crucial antes de que termines de escuchar esto, porque sé que tu mente está tratando de procesar todo esto, de encontrar maneras de categorizarlo, de explicarlo, de hacerlo encajar en tu marco de referencia actual. Y eso está bien, es natural, pero necesitas saber que el desplazamiento dimensional no es algo que puedes entender completamente con la mente lógica. Es algo que debes experimentar directamente con tu conciencia expandida. Es algo que se siente, se percibe, se vive, no se analiza ni se disecciona. Y la razón por la que la mayoría de las personas nunca lo experimentan no es porque sea difícil o porque requiera años de entrenamiento esotérico. Es simplemente porque nunca se lo permiten, nunca relajan su agarre sobre su identidad actual, nunca sueltan su necesidad de controlar cada aspecto de su experiencia, nunca confían lo suficiente en el proceso para rendirse a él completamente. Pero rendirse no significa volverse pasivo. Rendirse significa dejar de resistir, dejar de luchar contra la corriente dimensional natural que está tratando de llevarte hacia frecuencias más altas, hacia versiones más elevadas de ti mismo, hacia dimensiones donde tu verdadero poder se expresa sin limitación. Y todo lo que tienes que hacer es comenzar. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas entender cada detalle del mecanismo. Solo necesitas tomar la decisión consciente de que ya no aceptas estar limitado a una sola dimensión, de que vas a empezar a explorar activamente las otras versiones de la realidad que existen simultáneamente con esta, de que vas a practicar la observación desapegada, la intención coherente, el control de tu frecuencia vibratoria, y vas a hacerlo consistentemente, todos los días, hasta que se convierta no en algo que haces, sino en algo que eres. Un ser multidimensional navegando conscientemente el océano infinito de posibilidades, eligiendo en cada momento qué realidad experimentar, qué línea temporal recorrer, qué versión de ti mismo encarnar. Y créeme cuando te digo que una vez que comienzas a experimentar esto directamente, una vez que tienes tu primer desplazamiento dimensional consciente, tu primera experiencia clara e innegable de haber saltado a una versión diferente de la realidad, todo cambia. Ya no puedes volver a creer en la narrativa de limitación. Ya no puedes aceptar la historia de que eres una víctima de circunstancias externas. Ya no puedes permanecer dormido en una sola dimensión cuando sabes, con cada fibra de tu ser, que hay infinitas dimensiones esperándote, cada una más expansiva, más libre, más alineada con tu verdadera naturaleza que la anterior, y tu único trabajo, tu único propósito real en esta existencia, es continuar moviéndote hacia arriba en la escala dimensional, continuar refinando tu frecuencia, continuar expandiendo tu conciencia hasta que finalmente alcances las dimensiones más elevadas, donde el juego entero de separación y limitación se revela como lo que siempre fue, una ilusión temporal, una experiencia educativa, una aventura conscientemente elegida por tu ser más elevado para experimentar aspectos de sí mismo que no podían ser explorados en las frecuencias más altas donde todo es unidad, todo es perfección, todo es amor infinito sin contraste, sin desafío, sin la riqueza que viene de haber olvidado temporalmente tu divinidad para después recordarla, de haber descendido conscientemente a las dimensiones más densas para después ascender con el conocimiento experiencial de cada nivel, de cada frecuencia, de cada posible expresión de la conciencia en su viaje eterno de autoconocimiento y autoexploración. Así que aquí estamos, tú y yo, en este momento dimensional específico, donde tu conciencia ha sido expuesta a este conocimiento, donde las semillas de la verdad multidimensional han sido plantadas en tu campo de conciencia, y ahora tienes una elección que hacer. Puedes descartar todo esto, volver a tu vida cotidiana, seguir operando desde la misma frecuencia densa, permanecer en la misma dimensión limitada, y eso está perfectamente bien. Cada conciencia tiene su propio tiempo,
su propio ritmo, su propio proceso de despertar. Pero si algo dentro de ti resonó con esto, si una parte profunda de tu ser reconoció esta verdad no como información nueva, sino como recuerdo antiguo, entonces te invito a que des el siguiente paso, a que comiences hoy mismo a practicar la observación consciente de tu realidad, a que empieces a notar cómo tus pensamientos automáticos te mantienen anclado en esta dimensión, a que identifiques tu firma emocional actual y, conscientemente, comiences a elevarla, a que sostengas en tu campo de atención, con claridad cristalina y sin duda, la visión de la dimensión hacia la cual quieres desplazarte, y a que observes, con curiosidad y asombro, cómo tu realidad externa comienza a cambiar, a transformarse, a reorganizarse para reflejar tu nueva frecuencia, tu nueva sintonía dimensional, tu nueva identidad como ser multidimensional consciente, y mientras atraviesas este proceso, mientras comienzas a experimentar los primeros signos del desplazamiento, quiero que sepas que no estás alucinando, no te estás volviendo loco, no estás perdiendo el contacto con la realidad, estás despertando a la realidad más profunda, estás recuperando el contacto con tu naturaleza verdadera. Estás recordando lo que siempre has sido, pero que habías olvidado temporalmente. Un ser infinito de conciencia pura, jugando en el campo multidimensional de la existencia, experimentando cada versión posible de sí mismo en cada frecuencia posible. Y ahora, finalmente, tomando control consciente del proceso, eligiendo activamente qué experiencias tener, qué dimensiones explorar, qué versiones de la realidad colapsar en tu percepción consciente, porque ese es tu derecho de nacimiento, ese es tu poder innato, esa es tu verdad esencial. Y nadie, absolutamente nadie, ningún sistema de control, ninguna matriz dimensional, ninguna estructura de poder puede quitártelo a menos que tú lo permitas mediante tu ignorancia, mediante tu identificación con la limitación, mediante tu negativa a explorar más allá de lo que te han dicho que es posible. Pero ahora ya sabes, ahora ya no puedes no saber, y ese conocimiento, esa conciencia, es la llave que abre todas las puertas dimensionales, que disuelve todas las barreras perceptivas, que te libera de la prisión de la realidad única para permitirte navegar libremente el océano infinito de posibilidades, que siempre estuvo ahí, esperando que recordaras cómo acceder a él, esperando que despertaras de la hipnosis colectiva, esperando que reclamaras tu soberanía dimensional y comenzaras a vivir como el ser multidimensional que realmente eres. Y con ese conocimiento, con esa comprensión, con esa práctica consistente, nada en tu realidad seguirá siendo lo mismo. Porque habrás activado el método antiguo, habrás aprendido el protocolo que la élite usa para operar desde niveles de poder que las masas ni siquiera pueden imaginar. Pero a diferencia de ellos que usan este conocimiento para controlar y dominar, tú lo usarás para liberarte, para expandirte, para elevarte y eventualmente para ayudar a otros a hacer lo mismo. Porque una vez que te desplazas a dimensiones más altas, una vez que experimentas las frecuencias de unidad, amor y abundancia que existen en esos planos, el deseo natural es compartir ese conocimiento, es tender la mano hacia atrás y ayudar a otros a subir, es convertirte en un faro dimensional que guía a otras, conciencias hacia su propia liberación, y así es como la transformación colectiva sucede. No de arriba hacia abajo mediante alguna revolución externa, sino de adentro hacia afuera mediante el despertar individual de cada conciencia que está lista para dar el salto, para hacer el desplazamiento, para abandonar la seguridad de la dimensión conocida y aventurarse en los territorios infinitos de su verdadera naturaleza multidimensional.